2 legislaturas, lo cual no se ha dado. Estamos precisamente con el formulador de la pregunta, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, a quien saludamos como siempre. ¿Cómo está? Enrique, siempre un placer estar en tu programa. Ahora, precisar una cosa, yo lo que formulé fue 2 preguntas para el procurador Huerta. Entonces, una fue precisamente decirle por qué esto en una ley y no en una reforma constitucional, y le pregunté también sobre los límites, porque claro, nosotros dijimos en una sentencia que firmamos todos, todos los miembros del tribunal, que la cuestión de confianza es un mecanismo abierto, o sea, discrecional. El gobierno puede usarlo para muchas cosas. Entonces, ahora, ¿eso qué quiere decir? Que no tiene ningún límite, que puede usarlo para todo. Entonces, y para preguntarle por qué le parecía que los límites que el Congreso le ha planteado en esta ley, la 31.355, son límites inconstitucionales o no. Y Huerta contestó. Entonces, lo cierto es que mis compañeros no preguntaron nada, en este caso tenían seguramente un criterio ya establecido, y lo importante es que a partir de mañana, yo como ponente, yo voy a pedir una fecha para la discusión del caso al presidente para que se programe. No creo que se programe el mismo jueves, porque además el proyecto de sentencia que ya entregué tiene muchas páginas, entonces seguramente el martes de la próxima semana discutiremos esto en el Pleno. Ahora, como tú bien sabes, la discusión en el Pleno, hay casos que parecen muy difíciles y te pones de acuerdo en 20 minutos, y hay casos que parecen muy fáciles y te toman días de ponerte de acuerdo. No sé cómo será esta situación. Es sí un tema que genera mucho interés y sobre todo vital para poder entender las relaciones Congreso-Gobierno que en el Perú vienen muy alborotadas de hace buen tiempo, ¿no? Claro, y ojalá en todo caso esta sentencia, ¿no?, que como usted explica es ponente de la misma, salga rápidamente y que se aclare, ¿no?, porque hay varias aristas en esa relación ejecutivo-legislativo que siguen siendo foco de tensión. Vamos a esperar, por supuesto, el resultado. Ojalá esta sea de las leyes, como digo, donde los magistrados llegan a un rápido acuerdo. Además, por la prolongación, ¿no?, de la situación y de la controversia. Pero otra que se ha anunciado va a llegar también al Tribunal Constitucional es esta ley aprobada por insistencia que, según el Ejecutivo, limita el derecho al referéndum. Y según, en fin, más allá de las características en sí de la ley, otros especialistas argumentan que la ley en realidad lo que hace sí es ser reiterativa, pero que precisamente es reiterativa porque confirma puntos no solamente del mismo artículo 206 de la Constitución, sino de la Ley de Participación Ciudadana. Es decir, que en una fórmula como la de un referéndum, por ejemplo, para llegar a una asamblea constituyente, esto tendría que pasar forzosamente por el Congreso. Usted, por supuesto, no va a adelantar opinión, pero contextualícenos un poco, porque era cantado, ¿no?, que esto pudiera llegar al Tribunal Constitucional. Sí, todavía no se ha presentado la demanda. En realidad, la presentación de demandas de inconstitucionalidad tiene un plazo bastante holgado. 6 años para cualquier norma, menos los tratados de 6 meses, pero claro, nadie espera tanto porque los efectos, en este caso políticos, que podría tener la ley recientemente aprobada a la cual he hecho referencia, son prácticamente inmediatos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se discute en ese caso? O por lo menos lo que parece que va a llegar al tribunal. Por un lado, la mayoría de países, cuando han hecho una asamblea constituyente, lo han hecho porque ha habido un acuerdo de fuerzas políticas donde las reglas de juego que habían antes no rigen más. Así se hizo nuestra Constitución del 93, así se hizo la Constitución del 79, así se hizo la Constitución del 33.
Pero ¿qué pasa cuando no hay ese acuerdo político y hay voluntad de un sector? Entonces ahí es donde viene la discusión, porque esa es la situación actual en el Perú. Para el sector más cercano al gobierno, entonces lo que va hasta aquí es plantear un referéndum, que es una consulta sobre una norma, en tanto y en cuanto un artículo de la Constitución dice que por referéndum se puede hacer la reforma total o parcial de la Constitución. Y hay otro sector, que es el que ha sido mayoritario en el Congreso, entonces que señala que si se está hablando de una reforma constitucional, entonces esta reforma tiene que pasar por el peaje del Congreso y el artículo 206, que es el artículo que regula las fórmulas de reforma constitucional. Entonces esas son las dos posiciones. Entonces todavía no nos ha llegado la demanda. Entonces cuando nos llegue la demanda, la presidencia ofrecerá a cualquiera de nosotros quien quiere llevar el caso, y si no hay voluntarios designará a alguien que lo vea. Esa persona tendrá que revisar si se cumple con los requisitos de forma, y de inmediato, viendo que se cumplen los requisitos de forma, se envía el proyecto, la demanda al Congreso. Entonces, de ahí viene un poco el problema, porque el plazo, siempre lo digo, es un plazo muy largo, es un plazo de 30 días hábiles, o sea, es sin contar feriados, sábados y domingos, con lo cual, dependiendo de la época, puede llegar a 40, 45 días, y estos temas que políticos a veces pueden entrar en crisis si el tiempo pasa. Entonces, pero es la ley no ha sido modificada y hay que cumplirla. Entonces el Congreso puede entregar su respuesta en el primer día o en el día 30. No, esto está en su derecho. Y de ahí una audiencia como la que hemos tenido este miércoles para ese caso, y pasar a la situación que tenemos ahora, ¿no? Entonces poder discutirlo de inmediato y tener un límite al cual nunca hemos llegado. Siempre estos casos importantes los hemos sacado relativamente rápido. Entonces, de 30 días como máximo, ¿no? Pero siempre hemos terminado resolviendo los casos así emblemáticos como estos la misma semana o la semana siguiente a lo más. Ya. Entonces, yo creo que esa va a ser la pauta, tanto en el caso de la cuestión de confianza que viene ahorita, como en el caso de referéndum que está próximo ya, ¿no? Un último comentario, doctor Espinosa Saldaña, porque tenemos el tiempo corto. El presidente pues declaró esto a CNN sobre, habría que preguntarle al pueblo, lo de una salida al mar de Bolivia. Y hoy Cancillería ha planteado muy bien cuáles son los parámetros de los que se está hablando con respecto a soberanía, que ya se tiene pues este proyecto de Bolivia Mar, que tiene muchos años, que no se ha desarrollado en realidad como seguramente quisieran los hermanos del sur, pero ha remarcado, digamos, la política exterior peruana frente pues a este evidente vacío en las declaraciones, ¿no? ¿Hay alguna dimensión constitucional sobre el tema de soberanía? Sí la puede haber, pero no se ha presentado el problema en ningún caso del tribunal. Entonces, de hecho, la discusión que se generó después de la guerra con el Ecuador por la cordillera del Cóndor, la discusión sobre la situación de Tihuinza, que es entonces territorio peruano, entonces se aplican las leyes peruanas, pero quien está ahí a perpetuidad son los ciudadanos ecuatorianos, o sea, es gente ecuatoriana que vive allí, pero claro, si alguien mata, si alguien roba, no se aplica la ley del Ecuador sino la peruana. Entonces ahí hay propiedad ecuatoriana pero bajo la soberanía peruana. Eso pudo haber generado un bonito caso en el Tribunal Constitucional, pero nadie lo llevó, y después no hemos tenido problemas de soberanía con nuestras fronteras que se hayan generado. El problema es que hay que hacer viva la soberanía, la frontera, pero eso ya no es un problema del Tribunal Constitucional. Evidentemente. Y bueno, entonces, y creo que este es un buen momento. Bolivia está con
el boom del gas en una situación económica muy superior a la que ha tenido en años anteriores, y ya no hablando como a magistrado, sino como profesor de Derecho Constitucional y de Ciencia Política, es un buen momento para reflotar la iniciativa de Bolivia Mar, donde ganarían ellos porque tendrían un puerto propio y ganaríamos nosotros con una inyección de capital a una zona del país que bien lo necesita, ¿no? Una iniciativa que está vigente, que está en marcha y que ya está planteada y que no debería ser confundida de ninguna manera. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, por acompañarnos.